México Unido contra la Delincuencia presentó la quinta entrega de su Atlas de Homicidios denominado México 2022, una crisis que no cesa. Se están contabilizando 31.895 víctimas de este delito. Vamos por género, 27.618 hombres, 3.769 mujeres y 508, fíjese lo que son las cosas, de sexo no identificado. De acuerdo a la organización, refleja la permanencia de una grave crisis de violencia e inseguridad sostenida en los últimos 13 años, ya que desde 2010 nuestro país no registra cifras menores a 20.000 homicidios anuales. Insisto, es un informe 2022. Bueno, para hablar del tema, quien hizo parte fundamental del trabajo, Daniela Osorio, que hoy presentó el informe en la Cámara de Senadores, investigadora del área de investigación y políticas públicas de México Unido contra la Delincuencia y autora del Atlas. Daniela, te saludo con mucho gusto, gracias por tu participación, buenas noches. Hola, buenas noches, gracias por el espacio. Sí, decía yo que me quedé un rato en la mañana viendo el informe, ahí con Emilio Álvarez y Casa, ya nos teníamos que ir, pero me llamó particularmente la atención, por muchos motivos, el informe. A ver, ya hemos dado aquí algunos datos, pero diría Daniela, ¿cuáles son los grandes hallazgos que encuentras en este Atlas del 1 de enero al 31 de diciembre del 2022? Pues mira, parte de los hallazgos que consideramos importantes es que hay 5 estados que concentran el 45% de la violencia. Estos son Guanajuato, Estado de México, Baja California, Michoacán y Chihuahua, con un total de 14.307 homicidios. ¿Esto qué significa? Que hay una hiperconcentración de los mismos y por lo mismo la atención debe de ser focalizada y desmiente el mito que siempre escuchamos que México es territorio perdido. Por otra parte, Guanajuato en específico lleva 5 años siendo la entidad con mayor cantidad de víctimas a nivel nacional y curiosamente este año no solo destacó por eso, sino que también fue la entidad con el mayor número de víctimas con sexo no especificado, con un total de 234, que es además su máximo histórico. Esto porque es importante y porque es preocupante, porque no poder conocer cuál es el sexo de las víctimas nos aleja a nosotros de la comprensión de este fenómeno, pero también más importante, no solo a nosotros, sino a aquellos que están buscando justicia, que están buscando a sus víctimas, porque no logran identificarlos, como ya lo han documentado diversas investigadoras, como es el caso de Lidet Carrión. También, ¿qué otra cosa destaca? Pues que a nivel entidad, Colima e Hidalgo fueron las que presentaron los mayores aumentos, 59% y 35% respectivamente, mientras que por el contrario las entidades con la mayor disminución fueron Tamaulipas con un 40% y Ciudad de México con un 31%. Esto es importante porque no solo queremos darles el panorama de que pareciera que todo está perdido, también hay entidades que netamente están teniendo bajas significativas. Sin embargo, aquí tenemos nuestras reservas porque Ciudad de México en específico también formó parte de un fenómeno en específico y es que concentró la mayor cantidad de víctimas de funciones violentas o accidentales registradas por parte del INEGI, en el cual la intencionalidad no fue determinada. Y pues es curioso que mientras estén bajando los homicidios, este registro haya aumentado en Ciudad de México y no solo haya aumentado, sino que a lo largo del tiempo Ciudad de México es la que concentra el mayor uso de este registro en conjunto con el Estado de México y Jalisco. Solo para este año en Ciudad de México se registraron 1.535, que supera por mucho el número de homicidios registrados en esta entidad. Ahora, también por otra parte, ya un poco bajando el fenómeno, Sí. ¿cuáles fueron las entidades que presentaron la menor cantidad de víctimas, tratando como de ser como positivos? Encontraron una parte positiva y pues justo fue Yucatán y Baja California Sur, las que solo registraron 43 y 44 homicidios respectivamente, lo cual es súper alentador, a diferencia de entidades como Guanajuato, que ya la estuvimos viendo. Oye, a Pero ver, perdón, te sí, interrumpí. no te preocupes, a ver, déjame para plantear ahí algunas cosas. Sí. Tenemos diferentes motivos de esta violencia, que hay una violencia cotidiana,
una violencia del orden común, podríamos decir de alguna manera, violencia intrafamiliar, peleas callejeras, incidentes de tránsito, la gran cantidad de personas que hoy está armada, Daniela. Ese es un lado. Y está el otro lado que tiene que ver con la violencia derivada de la delincuencia organizada. Cuando hablamos, por ejemplo, de Guanajuato, en donde hay una gran cantidad de personas que año con año muere por hechos violentos, tenemos el dato si los que mueren en Guanajuato, mueren en Colima, mueren en Zacatecas, mueren en estas entidades a las que has hecho referencia, Veracruz, ¿son personas oriundas de esos lugares o forma parte de de este rompimiento que hay de la cotidianidad de estos estados derivado de las peleas de los cárteles o algo parecido? Sí, justo parte en la investigación, hacemos el señalamiento a diferencia de otras bases de datos, como es el caso del secretariado o incluso de la Agencia de Investigación de Datos, la DIP, nos otorgan el lugar de ocurrencia, Sí. el lugar de registro, el municipio de registro, lo cual nos da una gran riqueza. ¿Y qué es lo que encontramos en estos datos? Pues que sí, en específico para la entidad de ocurrencia sí se registró. Sin embargo, para el municipio de ocurrencia encontramos una alarmante diferencia. El municipio de registro era diferente al de ocurrencia, lo cual implica pues que no necesariamente ocurrieron ahí en la mayoría de los casos, en un 50%, si no mal recuerdo. Entonces sí es un punto importante a señalar para poder comprender, pero aquí sí hay que concentrarnos, es a nivel municipal donde se encuentra esta problemática. A nivel entidad no la observamos, pero a nivel municipal sí se observa. Sin embargo, al tratar de entender como un poquito, tal vez si la mayoría de las personas eran de ese municipio en específico, es un poquito más difícil. Claro. Sin embargo, sí podemos saber que la mayoría de las personas asesinadas en territorio nacional en general son personas de nacionalidad mexicana, porque es otra de los datos que sí nos proporciona el INEGI, poder diferenciar si eran de alguna otra nacionalidad, cuáles eran las entidades que destacaban, y pues sí, desafortunadamente los homicidios por personas extranjeras destacaban en lugares fronterizos, como es el caso de Tijuana, Juárez, Chihuahua, o incluso Chiapas, que también es estado fronterizo. A ver, Daniela, el tema niños, niñas, adolescentes, ahí tenemos datos, entendiendo que pues un presidente por ahí les llamó daños colaterales hace muchos años, pero ahí, ¿qué tienes ante eso? ¿Qué pasa con la investigación o qué se sabe de eso en este 2022? Sí, pues gracias a estos datos podemos caracterizar un poco a las víctimas y conocer sus contextos y demás. Y parte de esa contextualización, ¿qué nos pudo proporcionar? Pues que el promedio de edad de mujeres y hombres asesinados, de hombres fue de 35 años, mientras que de mujeres fue de 34 años, un poquito más chico. Sin embargo, cuando tratamos de observar el fenómeno a niveles más jóvenes, que sí encontramos una desproporcionalidad en cuanto a comparación de hombres y mujeres, mientras que para mujeres se encuentra un mayor registro de las víctimas de 15 o menos años. Para hombres ese registro es muchísimo más pequeño, tal grado que podemos decir que solo para 2022 el registro de mujeres fue casi 5 veces superior al de los hombres. Mira. Entonces, aquí hay que tener como énfasis específico en qué está pasando con las víctimas más jóvenes mujeres, que hay una mayor proporción en cuanto a revisar el general de cada uno de los sexos. Oye, y la otra cosa, hay en este atlas de lo que sucede, cada vez hay más jóvenes que de ello que mueren, cosas de este tipo. Alcanzas a tener un promedio de edad y este crecimiento que hablas de las mujeres, también en el caso de las mujeres son mujeres jóvenes. ¿Qué se alcanza a apreciar del atlas, Daniela? Sí, pues como otra parte de rasgos característicos, que es lo que
también pudimos determinar pues el medio y el lugar de ocurrencia, y el medio para cometer la agresión predominó la vía pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el 68% de los asesinatos en México, el 60% fueron en esta vía pública, mientras que el 68% fueron cometidos con armas de fuego. Y esto es preocupante, y además es un tema en el que sí o sí se tiene que poner hincapié, no solo por parte de la sociedad civil, sino por parte de las autoridades, ya que el control de armas en México debe de ser un tema prioritario, ya que más del 70% de las muertes en México son ocasionadas por un objeto que es las armas de fuego. Y es muy preocupante que no conozcamos toda la cadena de, no tengamos certeza de cadena, entrada, regulación, quién porta un arma. ¿Qué pasa cuando un soldado, por ejemplo, aprovechando estas imágenes ilustrativas que tienen las personas que nos están visualizando, qué pasa cuando un soldado lleva el arma a su casa? ¿Qué pasa cuando un policía, incluso, que también son otros elementos que tienen acceso a este tipo de objetos, lleva el arma a su casa? ¿Qué pasa con todas las armas que también son perdidas por parte del ejército? Que es esta parte que tampoco conocemos. ¿Qué pasa con las armas perdidas? ¿Cuántas armas y municiones? Que es otro tema. ¿Cuántas municiones han sido perdidas y extraviadas? ¿Cuáles son las armas y municiones que son de uso exclusivo del ejército e incluso de producción? Porque sí, la Sedena produce armamento que se han encontrado en manos del crimen organizado. ¿Qué está pasando con esta regulación? Porque ahora hay más mexicanos con más armas, y además que hay más armas en el país, también coincide que pues hay más homicidios, porque pues sí, definitivamente el único uso y fin de este objeto es el de asesinar, ya sea una persona, un animal o demás cosas. Entonces, pues sí, es terrible, y es un tema en el que sí o sí se tiene que poner énfasis. Y también otra cosa de la que observamos es que cada vez ignoramos más información. Esto que, ¿a qué nos referimos con que ignoramos más información? Y es que a nivel nacional, al comparar con 2021, nos dimos cuenta que ignoramos más el lugar de ocurrencia de los homicidios. Es decir, que en 7.156 homicidios que ignoramos cuál fue el lugar en el que se cometió la agresión que lo llevó pues a la muerte. Esto además aumentó un 3% al comparar con 2021. Ahora también podemos ver que este registro ha ido aumentando desde 2016 a la fecha. El uso de este registro ha ido aumentando. También ignoramos la edad de las víctimas, que justo es uno de los de las cosas que pueden observar en este atlas, es que proporcionalmente de 27.618 víctimas hombres, ignoramos la edad en el 6% de estos, y para mujeres de 3.769 lo ignoramos en un 5.5%. Y esta información que termina sesgándonos y alejándonos más y más de poder darles justicia y verdad a las víctimas, tanto secundarias como primarias, también nos aleja de poder comprender qué es lo que está pasando con la violencia en los diferentes estados. Y aquí destacamos entidades como es el caso de Baja California, que históricamente ha sido una entidad en la que cada día ignoramos más y más información, y es que los registros no se están llevando adecuadamente, y es que desconocemos el municipio de ocurrencia, que era una cosa de las que les mencionaba anteriormente, de la agresión para el 7% de las víctimas en este municipio, entre otras cosas que también ignoramos y que es alarmante para esta entidad en específico. A ver, dos cosas en breve. Una, Sí. 2023, entiendo que están trabajando, Daniela, ¿es muy probable que sea como 2022, te pregunto? ¿O peor? Pues de acuerdo a los datos, ¿qué es lo que sí podemos observar? Pues que hubo una disminución importante en este año del 9% al comparar con años anteriores, ya que bajó en 2021 se registraron 34.950 homicidios, y actualmente, como ya lo mencionabas al principio, 31.895. Sin embargo, no podemos estar seguros de que esta tendencia vaya a continuar.
¿Y por qué no podemos estar seguros? Porque no sabemos qué es lo que está ocasionando esta disminución en los homicidios. ¿Y qué puede pasar si no conocemos cuál es la disminución? Pues no se va a llevar una procuración adecuada de la prevención de la violencia letal. Y como no se conoce, no podemos garantizar que siga ocurriendo esta disminución. Ojo, sí puede ocurrir, sin embargo, no tenemos certeza. Lo que sí sabemos, y algo que estuvimos discutiendo en la presentación del Atlas con otros ponentes como fue Sandra Ley y Carlos Peniche, es que desafortunadamente como investigadores lo que sí esperamos para 2023, pero para 2024, que es un año electoral, es que la violencia letal en México se va a exacerbar, porque algo que sí se ha observado es que históricamente en periodo electoral hay más violencia en el país, hay más violencia a nivel municipal en específico, como nos lo mencionaba Sandra Ley de su investigación Votar entre balas y drogas. También Jorge Peniche hacía esta observación y es que sí, desafortunadamente la violencia es lo que estimamos y no queremos desalentar al público, pero pues sí, desalentadoramente esperamos que para 2024 en específico la violencia letal en el país vaya a aumentar y específicamente para algunos municipios. Puede ser el caso de Tijuana, Juárez, Celaya, León, que son municipios que además han presentado grandes concentraciones de violencia solo para este sexenio. Sí, en muy pocas palabras, abrazos no balazos es la mejor estrategia, o en este sentido, en un breve resumen, si no te importa, Daniela, ¿qué piensas? Sí, pues en este Atlas también hicimos un análisis de los sexenios, de los 4 años del sexenio, analizando a través de la temporalidad de Andrés Manuel López Obrador para poder hacerlo justo. Y es que queríamos conocer y entregar un panorama de cómo fue esta administración, pero no solo cómo fue esta administración de gobierno, sino cómo fueron las dos anteriores para saber cómo estamos posicionados. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues que desafortunadamente el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido el más violento a la fecha al comparar con los últimos 2 sexenios. ¿Esto por qué lo digo? Porque para este gobierno se registraron 142,684 víctimas de homicidio, mientras que para el gobierno de Enrique Peña Nieto se habían registrado 89,267 y para Felipe Calderón aún menos, 69,879. Lo que sí podemos observar en estos 3 sexenios para hacer este análisis justo es que estos 3 sexenios tuvieron algo en común y fue justamente su estrategia de seguridad pública. Y es que aunque le cambiaron el nombre y cada quien la nombró como le pareció mejor, ¿qué tenían en común la estrategia de seguridad pública? Hay más militares en las calles y a pesar de que había más militares en las calles en cada sexenio, específicamente en el de Andrés Manuel López Obrador, al estar observando el comportamiento de los homicidios, esto no ha ayudado a disminuir la tendencia que ya se venía presentando anteriormente. Por el contrario, ha ido aumentando. Para ponerlos un poquito en contexto, solo para 2006 se registraban a nivel nacional en el país 10,440 homicidios. Actualmente estamos por encima de los 30,000. Estamos festejando disminuciones que son mínimas y que no deberíamos de festejar, porque justo como hay una hiperconcentración del fenómeno, si lograran que se disminuyera la violencia en esos 5 municipios o 5 entidades, habrían grandes disminuciones, pero no lo han logrado. Sí, un gran avance. Daniela, te mando un gran saludo. En verdad, qué interesante trabajo. Me puedo dar cuenta hoy y ahorita lo confirmo. Muchas gracias, Daniela. No, gracias a ustedes. Solo si me permite recordar que pueden descargar esta publicación de forma gratuita y poder leerla más a fondo. Y nada, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Que tengas buena noche. Igualmente tú, descansa. Bueno.